Capítulo 12. Eran cerca de las 8 de la noche cuando la tartana de Jean Valjean entró por la puerta de cocheras de la casa de postas de Arras. Valjean se apeó rápidamente, despidió al postillón con el caballo de refresco que había llevado y condujo por sí mismo el blanco a la cuadra. Después pasó a una sala y se sentó apoyando los codos en la mesa. Había empleado 14 horas en un viaje en que solo esperaba emplear 6. ¿Preferís cenar o acostaros? Un vaso de agua. El mozo dice que vuestro caballo está muy cansado. ¿Podrá volver a viajar mañana por la mañana? Necesita por lo menos 2 días de descanso. ¿No es esta la casa de postas? Sí, señor. Aquí está mi pasaporte. ¿Podré salir en el correo de esta noche para Montbert? Precisamente hay un asiento desocupado. Me quedo con él. No faltéis a la 1 en punto. Valjean salió de la posada y empezó a andar por la población. No había estado nunca en Arras. Las calles estaban oscuras e iba a la aventura, pero se obstinaba en no preguntar a los transeúntes. Entró en un dédalo de callejuelas en las que se perdió. Cerca de él pasaba un vecino alumbrándose con un farol. Amigo, ¿me haréis el favor de decir dónde está la audiencia? ¿Sois forastero? Yo voy precisamente hacia allí. Seguidme. Es decir, hacia la audiencia no, hacia la prefectura. Están reparando la audiencia y los tribunales están en la prefectura. ¿Y allí se ven las causas? Oh, sin duda, caballero. La prefectura era el palacio del obispo antes de la Revolución. El señor Conicet, que era obispo el año 82, hizo una gran sala, que es donde hoy se reúne el tribunal. Si es una causa la que queréis ver, ya es tarde, porque suelen concluir a las 6. Llevadme de todos modos. Cuando llegaron a la plaza, el hombre le enseñó 4 grandes ventanas iluminadas en la fachada de un vasto y tenebroso edificio. Pues me equivocaba, sois afortunado, llegáis a tiempo. ¿Veis esas 4 ventanas? Son la sala del tribunal. Hay luz, por lo tanto, no deben de haber concluido. Será largo negocio y tendrán audiencia de noche. ¿Tenéis interés en esta causa? ¿Es causa criminal? ¿Sois testigo? No vengo a ninguna causa, no. Únicamente tengo que hablar con un abogado. Eso es otra cosa. Mirad, ahí donde está el centinela es la entrada. No tenéis más que subir la escalera principal. Poco después estaba en una sala donde había mucha gente y varios grupos, compuestos en parte de abogados con toga que cuchicheaban allá y acá. Caballero, ¿podría usted decirme en qué están? Ya acabó. ¿Se acabó? ¿Sois tal vez pariente? No conozco a nadie. ¿Ha habido condena? Sí, no había otro remedio. ¿A presidio? A cadena perpetua. Se ha probado la identidad. ¿Qué identidad? No había ninguna identificación que hacer. Esa mujer había matado a su hijo. Se ha probado el infanticidio. El jurado ha desechado el cargo de premeditación y ha sido condenada a cadena para toda su vida. Se trata de una mujer. Naturalmente. La Limousin. ¿Qué pensabais? No, en nada. Pero si han terminado, ¿por qué está aún la sala iluminada? Otro proceso que ha empezado hace cerca de 2 horas. ¿Cuál? Ese está muy claro también. Un reincidente, un presidiario que ha robado. No sé su nombre, pero tiene cara de bandido. Solo por su aspecto le enviaría yo a presidio. ¿Y no hay medio de entrar en la sala? Creo que no, hay mucha gente. Sin embargo, se ha suspendido la audiencia. Han salido algunas personas y al volverse a abrir, podéis probar. ¿Por dónde se entra? Por esa puerta grande. En pocos instantes había experimentado todas las emociones posibles. Las palabras indiferentes de aquel abogado le habían atravesado el corazón como agujas de hielo, como puntas de fuego. Cuando supo que aún no había acabado la causa, respiró, pero no hubiera podido decir si lo que sentía era alegría o dolor. Cerca de la puerta estaba un portero. ¿Abrirán pronto? No se abrirá. ¿No se volverá a abrir cuando continúe la vista? No está suspendida. La vista continúa ya, pero la puerta no se abrirá. ¿Por qué? Porque la sala está llena. ¿Y qué? ¿No hay un solo sitio? Ni uno. La puerta está cerrada y nadie puede entrar. Solo hay 2 o 3 sitios detrás del señor presidente. Pero allí solo entran los funcionarios públicos.
Jean Valjean se retiró con la cabeza baja, atravesó la antecámara y bajó la escalera lentamente. La violenta lucha que se libraba en su interior desde la víspera no había concluido. A cada momento entraba en una nueva peripecia. Cuando llegó a la meseta de la escalera, se arrimó a la barandilla y cruzó los brazos. De repente se desabrochó la levita, sacó su cartera, cogió un lápiz, arrancó una hoja y escribió rápidamente: el señor Magdalena, alcalde de Montbert. Después subió la escalera con precipitación, atravesó la multitud y se dirigió al portero. Entregad esto al señor presidente. El alcalde de Montbert había adquirido sin saberlo cierta celebridad. Hacía 10 años que su reputación se extendía por el Bajo Boloñés y había llegado a las 3 provincias próximas. En todas partes se pronunciaba con veneración su nombre. El magistrado de la audiencia que presidía el tribunal de Arras conocía como todo el mundo aquel nombre tan respetado. Este caballero desea asistir a la vista. El presidente hizo un movimiento de deferencia. Cogió la pluma, escribió algunas palabras en el mismo papel y se lo dio al portero. Que entre. El hombre cuya vida vamos refiriendo se había quedado de pie en la puerta de la sala, en el mismo sitio y en la misma actitud en que el portero le había dejado. ¿Queréis hacerme el honor de acompañarme? El señor presidente me ha dado esta nota para vos. El presidente del tribunal presenta sus respetos al señor Magdalena. Algunos minutos después, estaba en un gabinete de aspecto severo, alumbrado por 2 bujías que había encima de una mesa cubierta con un tapete verde. Esta es la sala de las deliberaciones. No tenéis que hacer más que tocar el botón de cobre de esa puerta y os hallaréis en la sala del tribunal detrás del señor presidente. El portero le había dejado solo. Había llegado el momento supremo. Trataba de recogerse a sí mismo y no podía conseguirlo. En los momentos en que el hombre tiene más necesidad de pensar en las realidades dolorosas de la vida, es precisamente cuando los hilos del pensamiento se rompen en el cerebro. Estoy en el mismo sitio en que los jueces deliberan y condenan. Miraba con tranquilidad estúpida aquel aposento pacífico y temible en que iba a resonar su nombre y que su destino atravesaba en aquel momento. Miró después a la pared, se miró a sí mismo, asombrándose de estar en aquel sitio y de ser él mismo. Fantina, Cosette. Se volvió y vio el botón de cobre de la puerta que le separaba de la sala. Casi se había olvidado de la tal puerta. Detuvo su mirada hasta entonces tranquila en aquel botón y poco a poco se fue llenando de espanto. Gruesas gotas de sudor corrían por su frente. El botón de cobre pulimentado resplandecía para él como una estrella horrible. No podía separar los ojos de aquel botón. De cuando en cuando daba un paso y se acercaba a la puerta. Si hubiera escuchado, habría sentido una especie de confuso murmullo. Era el ruido de la sala, pero ni oía ni sentía nada. De pronto, sin saber cómo, se encontró cerca de la puerta y oprimió convulsivamente el botón. Estaba en la sala de la audiencia. Dio un paso y cerró maquinalmente la puerta detrás de sí. Entre toda aquella multitud, nadie hizo caso de él. Todas las miradas se fijaban en un punto único, en un banco de madera situado cerca de una puertecilla a la izquierda del presidente. En aquel banco, alumbrado por varias velas, había un hombre entre 2 gendarmes. Creyó verse a sí mismo, no con el mismo rostro, pero con el mismo aspecto, con aquella mirada salvaje e inquieta, con aquella blusa que llevaba el día que entró en Digne, lleno de odio y ocultando en su alma aquel espantoso tesoro de pensamientos horribles acumulados en tantos años de presidio. Dios del cielo, acabaría así. Al ruido de la puerta, el presidente volvió la cabeza y, conociendo que el que acababa de entrar era el alcalde de Montbert, lo saludó. El fiscal, que también le vio entrar,
tuvo un gesto de cordial saludo. Se habían entrevistado más de una vez en el pueblo. Él apenas lo notó. Estaba sometido a una especie de alucinación. Miraba solamente. Hace 27 años yo he visto esto mismo. A los jueces, al escribano, a los gendarmes. Aquella multitud de cabezas cruelmente curiosas. Vuelvo a encontrar el mismo espectáculo. Tengo mi pasado delante de mis ojos. No solamente tenemos aquí a un ladrón de frutos, a un merodeador. Tenemos en nuestras manos un bandido, un malvado de los más peligrosos, un malhechor llamado Jean Valjean, a quien persigue la justicia hace mucho tiempo y que hace 8 años, al salir del presidio de Tolón, cometió un robo en despoblado, a mano armada, en la persona de un muchacho llamado Gervasillo, crimen previsto por el artículo 383 del Código Penal, por cuyo crimen nos reservamos juzgarle hasta que se haya averiguado la identidad legal de su persona. Este hombre acaba de cometer un nuevo robo. Condenémosle ahora por su último delito. Luego será juzgado por el antiguo. Yo no... ¿Saben? Yo no... El acusado seguía como asombrado esta acusación. Hacía gestos y signos negativos o miraba atentamente al techo. Hablaba con trabajo y respondía con dudas, pero toda su persona, de los pies a la cabeza, negaba los hechos alegados. Estaba como un idiota en presencia de aquellas inteligencias formadas en derredor suyo. Y sin embargo, de allí podría salir para él un porvenir terrible. La verosimilitud crecía por momentos, y aquella multitud miraba con más ansiedad que él mismo la sentencia que amenazaba su cabeza. ¿De qué naturaleza era su apatía? ¿Era imbécil o astuto? El abogado había sentado que el robo de las manzanas no estaba probado. Mi cliente no ha sido visto escalar la pared ni romper la rama. Había sido cogido con ella, pero esa rama estaba en el suelo. ¿Dónde está la prueba de lo contrario? Sin duda esa rama ha sido arrojada al suelo por un ladrón atemorizado. ¿Pero quién prueba que ese ladrón fuera Saint Mathieu? Una sola cosa, que mi defendido ha sido presidiario. Tampoco negamos que ha residido en Faverolles, donde era podador. Pero ¿cuántas cosas más inciden en la acusación? ¿Le parece poco el que 4 testigos reconozcan sin duda alguna en el llamado Saint Mathieu al presidiario Jean Valjean? A estas indicaciones, a estos testimonios, no podía poner más que la negativa de su cliente. El defensor, en su buena fe, debía convenir en que el acusado había adoptado un mal sistema de defensa. Se obstinaba en negarlo todo, el robo y su condición de presidiario. La confesión de este último punto hubiera sido mucho mejor y de seguro le hubiera granjeado la indulgencia de los jueces. Su defensor le había aconsejado, pero el acusado se había negado obstinadamente, creyendo sin duda salvarse negándolo todo. Era una conducta absurda, pero no debía tenerse en cuenta su escasa inteligencia. Aquel hombre era visiblemente estúpido. Su larga permanencia en el presidio le había embrutecido. Y termino suplicando al jurado y al tribunal que si creen probada la identidad de Jean Valjean, le apliquen la corrección de policía que se aplica a los transgresores de un bando, y no el castigo terrible de los reincidentes. Felicito al señor defensor por la lealtad demostrada al acusado y tomamos acta del reconocimiento implícito hecho por el señor defensor de que el acusado es Jean Valjean. Esta parte de la acusación es un hecho aceptado y no puede negarse. Yo alzo mi espada contra la inmoralidad de la escuela romántica, que más bien debiéramos llamar escuela satánica, ya que esta literatura perversa es la instigadora de los delitos que ahora juzgamos.
¿Quién es este Jean Valjean? Un monstruo vomitado del Averno, un vagabundo, un mendigo acostumbrado a las acciones criminales, poco corregido por su estancia en el presidio, como lo prueba el delito cometido contra el muchacho saboyano. Y es un hombre semejante el que, cogido en la vía pública, en flagrante robo, teniendo aún en la mano el cuerpo del delito, lo niega todo, e incluso su propio nombre. Además de las 1000 pruebas, que no hay por qué repetir, le reconocen 4 testigos, el inspector Javert y 3 de sus antiguos compañeros de ignominia, los presidiarios Brevet, Chenildieu y Cospaille. ¿Qué puede oponerse a esta unanimidad? Él sigue y seguirá negando. Es su triste defensa. Pero yo espero de los señores del jurado que sepan hacer justicia. Mientras hablaba el fiscal, el acusado escuchaba con la boca abierta, con una especie de asombro no exento de admiración. Estaba indudablemente sorprendido de que un hombre pudiese hablar así. De cuando en cuando, en los momentos más enérgicos de la acusación, movía lentamente la cabeza, como haciendo una especie de triste y muda protesta. La actitud estúpida del acusado está evidentemente calculada y denota no la imbecilidad, como pudiera parecer a simple vista, sino la astucia, el hábito de engañar a la justicia, que pone sobre la mesa la profunda perversidad de Champmathieu o de Jean Valjean, como quieran llamarlo. Terminó pidiendo para él un severo castigo y prometiendo reservarse para informar sobre el caso de Gervasillo. El defensor se levantó. Empezó por cumplimentar al Ministerio Público y después contestó como pudo, pero débilmente. Conocía que se hundía el terreno bajo sus pies. ¿Tenéis algo que alegar en defensa propia? Os pregunto si tenéis algo que alegar en defensa propia. Entonces pareció que el acusado había comprendido. Hizo un movimiento como si se despertase de un sueño. Paseó la vista alrededor, miró al público, a los gendarmes, a su abogado, a los jurados, al tribunal. Puso su monstruosa mano sobre la barandilla y, dirigiendo la vista al fiscal, empezó a hablar. Tengo algo que decir. Yo he sido carretero en París y he estado en casa del señor Balou. Mi profesión era muy dura. Los carreteros trabajaban siempre al aire libre. En invierno se pasaba tanto frío que había que golpearse los brazos para calentarse. Manejar el hierro cuando están heladas las calles es muy duro. Así se acaban los hombres y pronto se hacen viejos. Yo tenía 53 y lo pasaba muy mal. Y después son tan malos los compañeros. Cuando uno ya no es joven, lo apartan como un trasto inútil. Yo no ganaba más de 30 sueldos al día. Me pagaban lo menos que podían. Tenía yo una hija que era lavandera en el río. Ganaba poco, pero los dos íbamos tirando. Estaba todo el día metida en una banca, lavando sin descanso. Venía la pobre a las 7 de la noche y se acostaba rendida. Hemos sido muy desgraciados. Yo digo la verdad. No tenéis más que preguntarme. Sí, preguntad. Yo soy muy tonto. París es un infierno. ¿Quién conoce al tío Champmathieu? Ya os he dicho que el señor Balou. Preguntad en casa de Balou. No sé qué más queréis. Champmathieu se calló y permaneció en pie. Había hablado con una especie de sencillez irritada y salvaje. Al notar que el público reía, no comprendiendo nada, rompió a reír también. ¡Silencio! ¡Silencio! Quiero recordar a los señores jurados que el maestro carretero Balou, con quien ha trabajado el acusado, ha sido citado inútilmente. Con benevolencia se volvió a Champmathieu. Vuestra situación
exige que reflexionéis. Sobre vos pesan acusaciones que os pueden traer graves consecuencias. Por interés vuestro, os requiero por última vez para que os expliquéis claramente sobre estos dos hechos. Primero, habéis escalado la cerca de Pierron, roto una rama y robado manzanas, ¿sí o no? Segundo, ¿sois el expresidiario Jean Valjean? ¿Sí o no? Es que yo... Miró su gorra, miró al techo y se calló. Acusado, estad atento. No respondéis a nada de lo que os preguntan. Vuestras dudas os condenan. Es evidente que no os llamáis Jean Mathieu, que sois el presidiario Jean Valjean, oculto bajo el nombre de Jean Mathieu, que era el apellido de vuestra madre, y que sois natural de Faverolles, donde erais podador. Habéis robado... ¡Sois malo! Yo no he robado nada. Soy un hombre que no puede comer todos los días. Venía de allí. Iba por el camino después de la tempestad que había asolado el campo. Al lado del camino encontré una rama con manzanas en el suelo. Y la cogí sin saber que me traía un castigo. Hace 3 meses que estoy preso y que me interrogan. Después de esto no sé qué decir. Se me dice, ¡responde! El gendarme, que es un buen muchacho, me da con el codo y me dice por lo bajo, ¡contesta! Yo no sé explicarme. No he robado. Solo he cogido del suelo una cosa. Me llamáis Jean Valjean o Jean Mathieu. Yo no los conozco, como tampoco sé dónde he nacido. Únicamente puedo decir que me llamo Jean Mathieu y que he trabajado en casa del maestro Balou. Os digo que no he robado y que soy el tío Jean Mathieu. He vivido en el boulevard del hospital. Preguntad en casa de Balou. ¿Por qué os encarnizáis conmigo? Señor presidente, después de oír las negativas confusas y muy hábiles del acusado, que quiere pasar por idiota, pedimos al tribunal se sirva mandar llamar de nuevo a los condenados Brevet, Cospay y Chenildieu, y al inspector señor Javert para interrogarles por última vez. Debo advertir al señor fiscal que el inspector Javert, llamado por sus obligaciones a la capital de un distrito próximo, ha dejado esta ciudad, así que hizo su declaración. Le hemos dado licencia para ello con el consentimiento del Ministerio Público y del defensor del acusado. En ausencia del señor Javert, creo que debo recordar a los señores jurados lo que ha declarado aquí mismo hace pocas horas. Javert es un hombre estimado que honra con rigurosa y estrecha probidad un cargo inferior, pero de importancia. Paso a leer los términos de su declaración. Conozco perfectamente al acusado. Este hombre no se llama Jean Mathieu. Es un antiguo y temido presidiario llamado Jean Valjean. Se le puso en libertad al terminar su condena. Ha tenido 19 años de trabajos forzados por robo calificado. 5 o 6 veces intentó escapar. Junto al robo del saboyano Gervasillo y de Pierron, sospecho que cometió otro en casa de su ilustrísima, el difunto obispo de Digne. Yo le he visto muchas veces cuando era ayudante en Tolón. Repito que le conozco perfectamente. Hasta aquí la declaración del señor Javert. A falta de su presencia, pido que sean oídos de nuevo e interrogados solemnemente los otros testigos, Brevet, Chenildieu y Cospay. El presidente dio una orden a un ujier y un momento después se abrió la puerta del cuarto de los testigos. El ujier, acompañado de un gendarme, introdujo al condenado Brevet. El auditorio estaba en suspenso. Todos los corazones palpitaban como si tuviesen una sola vida.
Han escuchado ustedes el capítulo 12 de Los Miserables, en adaptación de Alfredo Muñiz.